Mi hijastra se burla de mi trabajo corporativo porque es muy capitalista, pero qué bueno que no le guste, me ahorro de pagar su universidad ya que su padre está quebrado. Yo, de 51 años, trabajo como gerente de asuntos regulatorios en una empresa de biotecnología. No es un trabajo glamoroso, pero paga bien y lo encuentro significativo. Me casé con mi primer esposo cuando tenía 23. Éramos novios de la secundaria. Tuvimos un hijo cuando yo tenía 25. Cuando nuestro hijo tenía 7 años, ambos murieron en un accidente automovilístico. No me gusta recordar demasiado esto, pero es importante para la historia. Lo único bueno, entre comillas, es que murieron al instante y no sufrieron. Eso fue hace casi 20 años. Los años siguientes fueron difíciles. Tomé una licencia en el trabajo. Me quedé con mis padres varios meses porque no soportaba estar sola en nuestra casa. Con el tiempo, volví a trabajar. Me volqué a mi carrera porque era lo único que me quedaba. Conocí a mi esposo hace 6 años en una conferencia de la industria farmacéutica. Él tiene una pequeña empresa de suministro de equipos médicos. Empezamos a salir y nos casamos hace un año, aunque llevábamos 5 juntos antes de eso. Mi esposo tiene una hija que ahora tiene 18. Su madre se fue cuando mi hijastra tenía 10, justo después de que se finalizara el divorcio. El divorcio ocurrió porque ella tuvo una aventura con alguien que trabajaba con mi esposo. Se mudó al otro lado del país y ha tenido un contacto mínimo con mi hijastra desde entonces. Mi esposo ha criado a mi hijastra solo durante los últimos 8 años. Cuando mi esposo y yo empezamos a salir, mi hijastra parecía estar bien con eso. Íbamos al cine juntas y la ayudé con sus ensayos de solicitud universitaria. Durante años, las cosas entre nosotras fueron buenas porque no intenté reemplazar a su madre. Los cambios ocurrieron hace aproximadamente 4 meses. Mi hijastra empezó un nuevo semestre en su secundaria y se hizo amiga de otro grupo. Esos amigos nuevos están muy metidos en arte, música y teatro. Eso está bien, no tengo nada en contra de lo creativo, pero junto con esas amistades mi hijastra empezó a adoptar una actitud muy específica. Comenzó a hacer comentarios sobre los trabajos corporativos. Hablaba de que el trabajo en Estados Unidos está diseñado para aplastar la creatividad. Mucha gente joven pasa por etapas en las que rechaza los valores de la generación anterior. Me acordaba de tener 18 y creer que lo tenía todo resuelto, pero los comentarios se hicieron más frecuentes y más punzantes. Llegaba de la escuela y contaba que el padre de una amiga renunció a su trabajo para convertirse en instructor de cerámica. Empezó a dirigir esas observaciones hacia mí en concreto. Me preguntaba si alguna vez sentía que mi trabajo no tenía sentido. Soltaba cosas como, yo jamás podría hacer lo que tú haces, necesito sentirme viva. Intenté conversar en serio. Le expliqué que cada quien encuentra el sentido de formas distintas. Le conté que mi trabajo en asuntos regulatorios ayuda a garantizar que los dispositivos médicos sean seguros para los pacientes. Le dije que hay dignidad en cualquier trabajo honesto. Asentía, pero al día siguiente repetía lo mismo. Mi esposo habló con su hija al respecto. Ella pedía perdón a medias y luego el ciclo se repetía. Hace 3 semanas discutimos por eso. Ni siquiera recuerdo que lo detonó, pero le dije que su juicio constante era hiriente y una falta de respeto. Respondió que yo era demasiado sensible y que tenía derecho a opinar sobre el capitalismo y la cultura corporativa. La conversación no resolvió nada. Después de eso, dejó de hablarme más allá de lo básico. El sábado pasado fue la fiesta de graduación de mi hijastra. Mi esposo y yo la organizamos en casa. Invitamos a unas 40 personas, incluidos los amigos de mi hijastra, algunos vecinos y familiares. Hicimos bastante para demostrar que estábamos orgullosos de que se hubiera graduado. A media tarde, mi hijastra y unos 6 amigos se reunieron en la terraza trasera. Varios padres estaban cerca. Yo estaba en la cocina rellenando las cubetas de hielo cuando escuché la voz de mi hijastra por la ventana abierta. Hablaba de sus planes universitarios. La aceptaron en una universidad de artes liberales a unas 3 horas. Planea especializarse en teatro con un título menor en escritura. Les contaba lo emocionada que estaba por fin de estudiar de verdad en lugar de prepararse para un trabajo sin sentido. Empezaron a comentar lo triste que era que la mayoría termine en trabajos corporativos aburridos donde solo cuentan las horas hasta jubilarse. Salí a poner el hielo sobre una mesa. Mi hijastra me vio y no paró de hablar. De hecho, subió la voz. Soltó que estaba agradecida de haber descubierto lo que quería antes de quedar atrapada en el sistema. Dijo que no podía imaginarse despertarse cada día para ir a sentarse a una oficina y seguir órdenes de una corporación a la que no le importas como persona. Una amiga mencionó que su mamá trabaja en ventas farmacéuticas. Mi hijastra remató, al menos ella no terminó como OP, en un trabajo donde básicamente solo ayudas a que las empresas ricas sean más ricas moviendo papeles. Varias personas oyeron eso. La mamá de la amiga se incomodó. Mi esposo estaba al otro lado del patio y no escuchó.
Mi hijastra siguió. Afirmó que tenía suerte de poder vivir una vida real, llena de creatividad y sentido, en lugar de volverse un robot corporativo. Lo dijo al grupo, pero mirándome de reojo. Mi esposo entró y preguntó si estaba bien. Le conté lo que mi hijastra acababa de decir. Le vi una expresión que nunca antes había visto. Aseguró que él se encargaría. Le pedí que esperara, porque quería encargarme yo. Volví afuera. Mi hijastra seguía dirigiendo la tertulia con sus amigos. Me acerqué al grupo y comenté que me alegraba de que estuviera tan emocionada por la universidad. Añadí que esperaba que disfrutara su educación en una escuela que cuesta $58.000 al año. Y que estaba segura de que aprovecharía la oportunidad que le estaba brindando mi salario corporativo. Seguí. Expliqué que el negocio de mi esposo había tenido dificultades financieras en los últimos 2 años. Comenté que él había sido honesto conmigo y que acordamos un arreglo. Les dije que yo estaba cubriendo la matrícula completa y los gastos de vivienda de mi hijastra, como un préstamo a mi esposo, que planea devolver cuando el negocio se recupere. Aclaré que mi hijastra no debía enterarse de ese acuerdo porque no queríamos que se sintiera culpable ni en deuda con nadie. La felicité por usar el dinero corporativo para poder vivir la vida y ser todo lo creativa que quería. Solo que ahora debía buscar el trabajo corporativo de otra persona, o el suyo, para pagar la matrícula. Luego me excusé y volví adentro. Mi esposo entró unos minutos después. Dijo que mi hijastra había corrido a su habitación y se había encerrado. Me aseguró que no estaba molesto conmigo, porque mi hijastra se había pasado y que yo tenía todo el derecho de defenderme. Cuando los últimos invitados salían, una mamá me dijo aparte que mi hijastra había sido increíblemente grosera y que ella habría hecho lo mismo en mi lugar. Después de que todos se fueron, mi hijastra salió de su cuarto para empezar a gritarme. Afirmó que había humillado a mi esposo delante de todos, que parecía que yo me hacía la heroína que llega a salvarla de la pobreza y que le arruiné la fiesta de graduación. Mi esposo le pidió que parara. Le señaló que se lo había buscado por faltarme el respeto públicamente durante meses. Añadió que si era lo bastante madura para ir a la universidad, también lo era para hacerse cargo de sus palabras. Mi hijastra dijo que éramos horribles. Luego rompió a llorar y volvió a su cuarto. No me ha hablado desde entonces y han pasado 3 días. Lo extraño es que varios amigos de mi hijastra se pusieron en contacto con mi esposo después. Un amigo cercano / novio envió un mensaje diciendo que lo que mi hijastra dijo en la fiesta no estuvo bien. 2 amigas de toda la vida, de la secundaria, llamaron y contaron que estaban preocupadas por cómo se había estado comportando. Dijeron que había cambiado desde que empezó a juntarse con el grupo nuevo. No sé si hice bien, podría haberme quedado en la cocina, podría haber esperado para hablar en privado con ella después, pero estaba cansada de que me faltaran el respeto en mi propia casa. Cansada de que trataran mi carrera como algo vergonzoso. Y cansada de morderme la lengua mientras insultaba el trabajo que hago y el dinero que, literalmente, financia su futuro. Mi esposo no quería que mi hijastra supiera lo del arreglo financiero, pero opina que ella se lo ha buscado. La universidad empieza en 3 meses. Lo de no pagar no lo decía en serio, a menos que no modifique su actitud. No voy a pagar los estudios a una persona que desmerece lo que hago para pagar su educación. Si ella no recapacita, mi esposo me apoya en quitarle el apoyo económico y que busque por su cuenta opciones de créditos estudiantiles. Actualización 1. Para ponerlos en contexto, todo esto sucedió en el lapso de unas pocas semanas desde que publiqué. Durante la mayoría del tiempo, solo venía a comer y evitaba mirarnos a mi esposo o a mí. Él intentó hablar varias veces, pero ella respondía que no tenía nada que decir. Para los que quieren saber más sobre los problemas del negocio de mi esposo, aquí les va todo lo que sé. Todo empezó hace unos 2 años y medio cuando uno de sus clientes principales se cambió a un proveedor más grande. Ese cliente representaba cerca del 30% de sus ingresos. Intentó compensar la pérdida expandiéndose a otra línea de productos, pero eso requirió una inversión inicial que no rindió como esperaba. Para cuando nos casamos el año pasado, ya estaba atrasado con algunos pagos a sus propios proveedores. Había estado usando sus ahorros para tapar huecos. Confesó que le avergonzaba no poder pagar de lleno la matrícula universitaria de su hija. Cuando hablamos por primera vez de los planes universitarios de ella, me ofrecía ayudar. Lo estructuramos como un préstamo con un plan formal de devolución. Él planeaba pagar pequeñas cuotas cada mes, lo que pudiera. El plan era que mi hijastra nunca se enterara. Mi esposo quería que creyera que él manejaba todo para que no se preocupara. Sentía que proveer su educación era su responsabilidad como padre. Pero aún considera que lo que dije está bien, porque ella ha actuado con derecho todo este tiempo y era hora de que obtuviera una dosis de realidad. En la segunda semana, mi esposo le dijo a mi hijastra que necesitábamos una reunión familiar. Ella intentó negarse, pero él insistió. Nos sentamos todos juntos y mi esposo empezó a hablar. Dijo que teníamos que aclarar todo.
Señaló que lo que dijo en la fiesta fue una falta de respeto y doloroso, por eso tenía que darme una disculpa para arreglar el asunto. Mi hijastra no se disculpó. En cambio, defendió que yo había exagerado sus opiniones. Recalcó que tenía derecho a criticar la cultura corporativa sin que fuera un ataque personal contra mí. Sostuvo que tomé algo que no era sobre mí y me puse como víctima. Aseguró que yo era hipersensible y no toleraba que cuestionaran mis decisiones. Sin embargo, sí fue un ataque personal hacia mí. Todo el tiempo han sido comentarios sobre lo que hago o dejo de hacer. Añadí que si quería tener una conversación madura sobre cultura laboral y capitalismo, con gusto la tendría. Pero lo que había hecho no era diálogo, era burla. Puso los ojos en blanco. Ahí se me acabó la calma y le solté que estaba actuando como una niña. Que quería que la trataran como adulta que se va a la universidad, pero ni siquiera asumía responsabilidad por lo que decía. Le dije que a sus nuevos amigos quizá les parezca cool mirar por encima del hombro a la gente con trabajos tradicionales, pero en el mundo real esa actitud solo te hace ver malcriada e ingenua. Mi hijastra ya se había puesto de pie y soltó que yo no tenía derecho a sermonearla sobre nada, que no soy su madre y nunca lo seré, que me quedara con mi dinero y que ella se las arreglaría para la universidad. Y remató, que quizás si yo no hubiera perdido a mi verdadera familia, no estaría tan desesperada por controlar la suya. Mi esposo se levantó y le exigió que se disculpara de inmediato. Mi hijastra empezó a llorar. Murmuró que no era su intención decirlo así, pero no pidió perdón, solo repetía que era demasiado y que necesitaba espacio. Tomó su teléfono y algo de ropa y se fue de la casa. Mi esposo la llamó varias veces esa noche, aunque no le respondió. Cerca de la medianoche envió un mensaje diciendo que se quedaría con una amiga y que estaba a salvo. No volvió al día siguiente ni al otro. Mi esposo llamó a los padres de la amiga para asegurarse de que realmente estuviera ahí. Lo confirmaron. Subí y me acosté en la cama. Mi esposo subió después y se sentó a mi lado. Me dijo que lo sentía y que su hija había cruzado una línea. El comentario sobre el accidente era demasiado. Mi hijastra estuvo fuera 5 días. Durante ese tiempo, mi esposo y yo casi no hablamos del tema. Al 6.º día, volvió. Estábamos los dos cuando oímos su llave en la puerta. Entró con una bolsa de ropa sucia, que queríamos que se la laváramos, y venía a recoger más ropa. Empezó a subir, pero luego se detuvo. Se dio vuelta y pidió hablar conmigo a solas. Mi esposo nos miró y dijo que se iba al garaje a trabajar. Se disculpó por lo que dijo sobre mi hijo. Contó que lo tenía en la cabeza desde aquella noche. Aceptó que no había excusa para sacar algo tan doloroso solo porque estaba enfadada. No dije nada y esperé. Admitió que había estado actuando horrible durante meses y que no entendía del todo por qué hasta hace poco. Reconoció que lo de la fiesta fue imperdonable, que odiaba cómo me había tratado. Entonces me contó algo que no esperaba. Confesó que los últimos días no se había quedado con su amiga, solo los primeros. En realidad, había estado quedándose con su madre. Le pregunté cuándo había vuelto su madre a su vida. Explicó que le escribió por redes sociales hace unos 4 meses. Es el mismo tiempo en el que ella comenzó a comportarse extraño. Yo pensaba que era por su nuevo grupo, pero esto tendría más sentido. Le pregunté si mi esposo sabía y me lo negó. No se lo había contado porque sabía que él se enojaría. Su madre también le pidió mantener el contacto en secreto por ahora. Se habían estado reuniendo para café y almuerzo en estos meses. Su madre vivía a 1 hora desde hacía 1 año. Tenía trabajo nuevo y departamento nuevo. Por eso quería reconstruir la relación con ella. Le pregunté por qué me lo contaba a mí ahora y no a mi esposo. Respondió que no sabía cómo decírselo a su padre. Le daba miedo su reacción. Pero cargar el secreto la estaba consumiendo. Admitió que parte de por qué había sido tan hostil conmigo era porque ella le hablaba mal de mí y pensaba que la estaba traicionando al tener una buena relación conmigo. Era más fácil apartarme que enfrentar lo que realmente sentía. Le dije que debía contarle a mi esposo. Aceptó, pero pidió que yo estuviera presente, así que lo hice. Hablamos con mi esposo en ese mismo momento. Mi hijastra lloró casi toda la explicación. La cara de él pasó por varias expresiones mientras hablaba. Shock, dolor, enojo. Preguntó por qué su madre había vuelto ahora después de 8 años de silencio. Mi hijastra dijo que su madre le contó que había trabajado mucho en sus problemas, y que ahora estaba lista para ser madre y estar en la vida de su hija. Mi esposo quiso saber qué problemas, pero mi hijastra no sabía o no quería darle detalles. Más tarde esa noche, mi esposo y yo hablamos en nuestro dormitorio. Lo vi más enojado que nunca. Dijo que su ex no tenía derecho a volver a la vida de mi hijastra después de abandonarla, que se fue justo tras el divorcio y nunca miró atrás. Se saltó cumpleaños y fiestas. En 8 años envió exactamente 4 tarjetas. Recordó que mi hijastra se durmió llorando incontables noches porque su madre la había abandonado. Luego hablamos del divorcio, fue feo.
Tras enterarse de la infidelidad, también salieron a la luz muchos actos de manipulación y mentiras de parte de ella. Algunos relacionados con la infidelidad, otros sobre dinero. En las semanas siguientes, la casa estuvo tensa, pero de otra manera. Mi hijastra empezó a volver a dormir cada noche en casa, y ya no estaba hostil. Se le veía cansada y triste, pero con otra actitud. Según ella, no estaba viendo más a su madre luego de ver cómo la manipuló para hacer que me odie. Sin embargo, teníamos un problema bastante grande. Una de las cosas que hizo la madre de mi hijastra antes de irse fue manipular a uno de sus amigos para que se enemistara con mi esposo. Eran grandes amigos, pero ella le llenó la cabeza durante meses, haciéndole creer que mi esposo había sido abusivo con ella y que por eso debía alejarse. Y como el juez no le daría la custodia completa a ella, tendría que dejar a su hija para salvarse. También lo intentó durante el juicio de divorcio, pero allí no pudo demostrar nada de lo que denunciaba. Mi esposo intentó mostrar la falta de pruebas de lo que ella decía, pero eso fue todo. Manipulaciones así hubo demasiadas, que fueron surgiendo a medida que el divorcio se completaba y tras enterarse de la infidelidad. Por eso pensaba que su hija también podría estar siendo manipulada por su madre. O peor aún, que ella estuviera usando técnicas de manipulación enseñadas por ella. Las veces que salía era para verse con amigos, o eso es lo que nos decía. Pero un día mi esposo se tomó un día libre del trabajo y la siguió. Cuando llegó a donde mi hijastra se dirigía, no sabía de quién era la casa. Pero por la distancia y todo lo que estaba sucediendo, no se necesitaba demasiado para intuirlo. Por lo que tras esperar algunos minutos, se bajó de su coche, golpeó la puerta y fue recibido por la exesposa luego de no sé cuántos años sin verla. Eso comenzó una discusión tanto con su ex como con su hija. A su hija la estaba llamando mentirosa. Porque nos contó toda una historia lacrimógena de cómo había sido engañada por su madre, y que había visto cómo era ella, por eso decidió dejarla atrás, pero aquí estaba, visitando su casa a nuestras espaldas. Su hija le gritaba que tenía derecho a tener una relación con su madre, y mi esposo le dijo que tenía todo el derecho del mundo de hacerlo, pero mentirnos para que la perdonemos, y tal vez paguemos su matrícula, era muy diferente a eso. Claro que mi hijastra regresó a su modo de derecho, en donde le parecía injusto que le quitáramos el apoyo financiero para estudiar, solo por tener una relación con su mamá, que es lo que todos los hijos quieren. Y mi esposo le respondió que eso no fue por lo que le quitamos el apoyo, y ya sabe muy bien por qué es. En ese momento se dio cuenta, y se lo dijo en su cara, de que todas las disculpas de los últimos días eran solo una mentira y no las creía. Y sí, mi hijastra continuaba, diciendo cosas como que lo hizo para equilibrar la balanza porque lo que hicimos no era justo para ella. Mi esposo le respondió que lo justo era que entonces su madre pagara por todos los gastos para estudiar. La discusión con su ex giró en torno a lo mismo y a otras cosas diferentes. La ex también pensaba que era injusto para su hija, lo cual confirma de dónde ha estado sacando esas ideas todo este tiempo, pero también tenía sus propias discusiones con mi esposo sobre sus propios problemas. Así que había varias discusiones abiertas al mismo tiempo. Cuando se cansó, le dijo a su hija que no se molestara en regresar. Y que si tenía que sacar algo de la casa, nos informara con tiempo para que pudiéramos abrirle. Probablemente, cuando regrese, su llave no funcionaría en la cerradura. Claro que no lo dejaron irse sin decirle todo lo que pensaban de él, de mí y de la situación. Pero se subió a su coche y regresó más enojado que nunca. Tuve que esperar unos 30 minutos para que se calme y me cuente todo lo que había sucedido. Ya ha cambiado las cerraduras de la casa, y solo le permitirán tomar sus cosas cuando haya alguien presente. Todavía no lo ha hecho, pero estoy segura de que en los próximos días escucharemos algo de ella. Edición, perdón por no dar más detalles, pero estaba apurada el día que lo escribí. Mi hijastra tomó el transporte público, más precisamente el autobús, para ver a su madre. No tiene coche. Lo que nunca pensé es lo fácil que es seguir a un autobús. Puedes hacerlo a mucha distancia, porque literalmente siempre siguen el recorrido. Solo debes ver dónde se baja la persona que estás siguiendo y eso es todo. Ahora lo sé, en caso de que algún día tenga que hacerlo. Otra aclaración tiene que ver con que mi hijastra conoce la historia de su madre. Mi esposo nunca ocultó que ella fue infiel o que era manipuladora. También ella sabe que la abandonó, porque ha pasado incontables noches llorando y extrañándola. Pensamos que el nuevo grupo de amigos puede haberla empujado a contactarla, o ella quiso hacerlo porque quería reconectar con su mamá. La ex de mi esposo se ha puesto en contacto con él. Mañana vendrán a buscar algunas cosas de mi hijastra porque, y cito, ahora ella se encarga del asunto, porque ustedes han demostrado ser unos pésimos adultos para ocuparse de las necesidades emocionales de mi hija. Actualización 2. La actualización no será demasiado larga, porque solo planeo contar lo que sucedió cuando mi hijastra y su madre vinieron a recoger el resto de las pertenencias de mi hijastra. Pensé que vendría solo la madre, pero vinieron las dos. Aunque la madre llevó casi toda la conversación.
Mi hijastra solo estaba recogiendo sus cosas o se quedaba parada en un rincón con cara de enojada. Creemos que se ha llevado todo porque la habitación ha quedado vacía. Los muebles quedaron ahí solo porque no pudieron llevárselos o no les interesa. Ahora, lo interesante. Mientras mi hijastra reunía sus cosas, su mamá apenas la ayudaba. Pasaba más tiempo diciéndonos qué clase de personas éramos, ya que, según ella, habíamos logrado que una dulce adolescente como mi hijastra nos abandonara. Yo tenía unas cuantas preguntas sobre si esa dulce adolescente estaba allí con nosotras, y si ella podía verla, pero me mordí la lengua para no empeorar el momento ni escalar más las cosas. Idea que no se le pasó por la cabeza a mi esposo, quien le respondió que mi hijastra tomó la decisión por sí sola en el momento en que decidió mentirnos. Ahora, lo gracioso o surrealista de todo esto es que su ex intentó hacer un juicio de valor de nuestras habilidades como padres. La misma mujer que abandonó a su hija y no cumplió con ninguna de sus responsabilidades en todo este tiempo. Dijo algo como esto, que la situación hablaba de su fracaso como padre, porque en todos estos años solo consiguió que su hija lo odiara. ¡Qué pobrecita! Ella debía haber soportado demasiado todo este tiempo y por fin era libre. Aunque tal vez no debería haber abierto la boca, porque mi esposo se enojó y dijo que ambos soportaron muchas cosas tras el divorcio. Y ahí recordó que ella no había estado pagando pensión alimenticia por su hija, así que quizá era hora de solucionarlo de una buena vez. Su ex se quedó prácticamente callada luego de eso, esperando que lo olvidara. Decía algunas otras cosas a su hija, sobre lo que se llevaría, pero ya no tenía energía para discutir. Sin embargo, una vez que se fueron de la casa, mi esposo llamó a su abogado casi de inmediato y comenzó a hacerle preguntas sobre eso. Estuvieron un buen rato al teléfono, así que me fui a hacer otras cosas. Cuando terminó de hablar con él, me dijo que estaba hecho, que iban a presentar una demanda. Pensando en ese momento en que abrió la boca y encendió esa idea en la cabeza de mi esposo, pude ver también algo en mi hijastra. Creo que no sabía que su madre no estaba pagando manutención, o tal vez ella le dijo que sí, porque tras ese silencio su cara fue como si todo encajara. Para mi esposo no cambia demasiado, porque, de todas formas, esto lo hace para darle una lección a su ex. Ahora que sabe su paradero, será fácil entregarle los papeles. Cree que es injusto que ella pueda irse y evitar criar a su hija, para luego regresar cuando ya es mayor de edad y llevársela. Así las cosas, están lejos de acabar, pero mi esposo ha prometido que intentará que esto no me afecte. Actualización 3. Escribo esto como un final para mi historia, porque espero que luego de esta situación todo vuelva a la normalidad y ya no tengamos que hablar más de este tema. Mi esposo demandó por la pensión alimenticia atrasada, la misma que ella nunca pagó, y el juez falló a su favor. 8 años de manutención es mucho dinero si ajustamos por inflación e intereses. Es una cifra cercana a los $70.000, que su ex puede pagar de una sola vez o mediante un plan de pagos. Ha elegido un plan de pagos porque no cuenta con una cantidad tan grande. Mi hijastra, que había estado viviendo allí hasta que mi esposo demandó a su madre, se mudó a la casa de una amiga del nuevo grupo. Aún tiene contacto con amigos de otros grupos, por eso sabemos que su madre planeaba ayudarla con la matrícula, además de algunos créditos que mi hijastra tomaría, y que con la demanda ella le dijo que no. No sabemos si odia a mi esposo, porque no creo que hubiera una mejor oportunidad para usar esto como una bala para atacarlo, pero, a juzgar por lo que sucedió después, todavía no nos odiaba. Unas semanas después de mudarse, y tras saber esto, vino a casa a pedirnos disculpas reales, entre grandes comillas. Su padre no las creyó y yo ya había superado la etapa en la que unas disculpas pudieran arreglar esto. Ni siquiera me quedé para oír la conversación y pensé que era mejor salir de la casa y dejar que ellos hablaran. Mi esposo estuvo de acuerdo. Cuando regresé, me contó que le dijo que no la íbamos a ayudar y que debería buscar apoyo para cubrir sus costos. Pasaron los meses y la demanda se resolvió, como ya saben. Pero también descubrimos que mi hijastra tuvo que rechazar su admisión porque no tenía el dinero para cubrir la matrícula ni forma de solicitar un crédito estudiantil, o no quería endeudarse. No asistirá, al menos por el momento, y se ha buscado un empleo. Podría hacer muchos chistes sobre que ahora tiene un trabajo corporativo, que ella se lo buscó y más, pero no estoy interesada en eso ahora. De hecho, le deseo que encuentre su camino de una u otra forma. Siempre y cuando ese camino no requiera mi ayuda. Estaba feliz de ayudarla, pero ya no más. Por eso, tampoco estoy tan emocionada por seguir actualizando sobre las cosas que suceden en su vida y en la de su madre.